esto era que Sansón veía que hacía todo lo que Dios había dicho que no debía hacer y nada malo sucedía. ¡Estamos acá! Y nada malo pasaba. Y ese es el estado más peligroso en el que un cristiano, un creyente puede llegar. Cuando comienza a desobedecer, cuando comienza a pecar, cuando comienza a hacer lo malo y todo parece estar bien. Estamos acá. El libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: pecando no escaparás más. Amén. Ese es el tema. Y usted tiene que prestarle atención a esto. Sansón fue la respuesta de Dios. Escuche, fue la respuesta de Dios para darle la salvación al pueblo de Israel. Sansón no nació por nacer. Préstele atención a esto. Sansón nació porque Dios tenía un propósito con él. Por esa razón nació Sansón. Y tú tienes que pensar no solo para qué naciste físicamente, de forma biológica, sino por qué naciste espiritualmente. ¿Para qué Dios te permitió conocerlo? Venir a sus pies. ¿Qué propósito puede tener el Señor contigo? Nota que a quien primeramente le reveló el Señor el propósito que tendría con Sansón fue a sus padres. Estamos acá. Presta la atención. Antes de Sansón saber qué propósito el Señor tendría con él, lo supieron sus padres. Y muchas veces te lo tengo que decir. El Señor nos permite saber como padres espirituales por qué nacieron los hijos espirituales que han nacido en esta casa, en este lugar. ¿Para qué nacieron? Y como padres el Señor nos da responsabilidades. Estamos acá. Como las que le dio a la madre de Sansón. Porque fue a la primera a quien le habló el Señor. Fue a la que inicialmente el Señor le dijo que dejaría de ser estéril. Y que ya no debía tomar vino, ni nada de lo que proviniera de la uva, ni debía tomar sidra, ni debía comer cosa
inmunda. Estamos acá porque el Señor también nos demanda como Padre. Cuando no veíamos los hijos espirituales que hoy vemos, el Señor también nos demandó. Nos dijo qué debíamos hacer, cómo debíamos conducirnos, qué podíamos comer. Estamos acá en el ámbito espiritual. Sí, qué alimento espiritual y qué no debíamos comer, de qué nos debíamos abstener. Y Él nos habló de los hijos que nacerían en esta casa y lo que Él haría con ellos, y que serían hijos que estarían llenos del Espíritu Santo, y que serían hijos que tendrían el fuego, la unción, la pasión, que tendrían hambre de Él, y que Él los usaría, que serían instrumentos poderosos en manos de Él, y que con ellos Él daría salvación, traería respuesta, sanidades, liberaciones, milagros, prodigios haría con ellos. Y nos hemos mantenido creyéndole al Señor, y nos esforzamos para que esos hijos crezcan como el Señor nos los ha demandado. Pero ¿sabes una cosa? Sansón no solo nació, Sansón también creció. Y el asunto comenzó cuando Sansón comenzó a crecer. Estamos acá. Préstale atención, porque ahí es donde está el peligro que muchas veces algunos no logran ver. Cuando comienzan a crecer, piensan que el cuidado que el Señor nos confió a los padres ya no es necesario. Ya a mí no me tienen que estar diciendo que debo orar, que debo ayunar, que debo leer la Biblia, que me debo congregar, que debo diezmar, que debo ofrendar. Ya a mí ya no estoy para que me lo estén diciendo. Sansón creció, estamos acá. Y entonces comenzó a hacer cosas que se le había dicho que nunca debía hacer. La gente cree que es que uno es exagerado. Sí, cuando uno le dice, mira, ten cuidado. A Sansón se le enseñó la ley, la Torá. Se le enseñó. Se le dijo, tú eres nazareo. Sobre ti hay un voto de consagración. No debes tomar vino. No debes tener contacto con cuerpos muertos. No debes emparentar con mujeres de otro pueblo. No debes tener, relaciones con un yugo desigual. Pero ¿sabes una cosa? Hay gente que cuando se les está diciendo lo que la palabra está hablando, pareciera que se les estuviera haciendo fuera un daño. Estamos acá. Hay gente que cree que cuando se le está diciendo, mira, ten cuidado, parecía que se les estuviera haciendo un daño. Muchas veces nos ven como los malos, como los exagerados. Bueno, ¿y este señor qué? Que es que no quiere que yo tenga, vida social. Que es que no quiere que yo disfrute la vida.
que es que no quiere que yo tenga contacto con los demás. Bueno, resulta que lo que hacían los padres de Sansón era lo que el ángel de Jehová, que es una cristofanía, una aparición de Cristo, ¿sí?, preencarnado en el Antiguo Testamento. Se le apareció el ángel y fue el que dio las instrucciones, fue el que dijo. Y bueno, ellos tenían la ley y sabían perfectamente lo que era un voto de nazareo. Así que los padres habían hecho lo que les correspondía hacer. En este caso tenemos que reconocer que los padres sí hicieron. Pero a Sansón le comenzó a llamar la atención. Estamos acá. Aquello que nunca debió desear en su corazón. Se comenzó a acercar aquello de donde siempre se debió haber mantenido distante, lejos. Y comenzó a tener contacto con las mujeres de los pueblos enemigos. Mujeres del pueblo de los filisteos. Comenzó a emparentar con ella, comenzó a tener vida íntima. Comenzó a tener una vida promiscua, una vida de fornicación. Comenzó a vivir contrario a la palabra de Dios. Comenzó a tener vino. Comenzó a tener contacto con cuerpos que habían muertos. Y sabes una cosa, lo más tremendo de todo esto era que Sansón veía que hacía todo lo que Dios había dicho que no debía hacer y nada malo sucedía. ¡Estamos acá! Y nada malo pasaba. Y ese es el estado más peligroso en el que un cristiano, un creyente puede llegar. Cuando comienza a desobedecer, cuando comienza a pecar, cuando comienza a hacer lo malo y todo parece estar bien. Estamos acá. Desobedecí y nada malo me pasó. Dejé de congregarme y nada malo pasó. Dejé de servir y nada malo pasó. Sí. Para los que han dejado de diezmar y de ofrendar y nada malo ha pasado. Le falté el respeto al pastor y a la pastora. He hablado de cuanta cosa de ellos y nada malo me sucedió. Sí. He robado. He tomado, he escuchado, he cantado y he bailado música mundana y nada me ha pasado. ¡Estamos acá! Bueno, palabras más, palabras menos. Eso era lo que estaba pasando con Sansón. Sansón había estado haciendo cualquier cantidad de cosas malas y todavía se mantenía con fuerzas. ¿Estamos acá? Sí. Todavía se mantenía con fuerza. Hay gente que como todavía se mantiene sana, ¿sí?, mantiene su casa, su cónyuge, sus hijos, su empleo, su negocio. Estamos acá. Sus ingresos. Oye, se siente bien. Puedo seguir pecando. Estamos acá. Pero llegó el día. Escúchalo bien, llegó el día en que Sansón perdió completamente su consagración.
Porque si algo no había pasado, era porque algo de la consagración que desde el vientre de su madre con él se había tenido, aún se preservaba, aún se conservaba. Estamos acá. Pero llegó el día en que perdió completamente la consagración. Dice la Escritura que estando acostado con aquella mujer filistea, a la que le descubrió todo su corazón, ella lo despierta, le dice: Sansón, Sansón, los filisteos. Y dice que él despertó. Y cuando él despertó, dice la Escritura, esta vez escaparé como las otras veces. Estamos acá. Sí. Eso es lo que muchos creen, que siempre van a poder escapar del enemigo cuando venga. Sí. Cuando ya la puerta esté totalmente abierta. Cuando ya el cuidado de Dios, el cerco de protección, la misericordia de Dios no esté, muchos creerán que como las otras veces, al igual, en esa oportunidad van a escapar. Sansón dijo: esta vez escaparé como las otras veces. Esta vez los resultados nuevamente van a salir negativos. No estoy enfermo, no estoy enferma. Esta vez no me van a despedir tampoco del empleo. Esta vez tampoco el negocio se va a venir abajo. Esta vez mis hijos no se van a perder en la droga, no se van a perder en el alcohol. ¿Estamos acá? Sí, eso es lo que muchos piensan. Pero resulta que ese día ya el Espíritu del Señor no estaba en Sansón. Ya el Espíritu Santo se había apartado de él. Resulta que lo que a Sansón no le podían hacer, no era porque Dios estaba de acuerdo con lo que Sansón estaba haciendo. Sí. No era porque Dios se complacía, porque hay gente que cree que es que Dios se complace, que es que para ellos hay un trato especial. A ti sí te lo voy a tolerar, a ti sí te lo voy a permitir. Sí, a ti sí te lo voy a consentir. No te engañes. De Dios nadie se burla. Pecando no escaparás más, o no volverás a escapar. Sansón dijo: esta vez escaparé como las otras veces. No, fue Dios quien tuvo misericordia. Fue Dios quien te dio la oportunidad. Fue Dios quien evitó. Sí. Y no tanto lo hacía por ti, lo hacía por el propósito que tenía contigo. Porque para eso te había escogido. Porque Dios espera que reconozcamos que nos hemos equivocado, que le hemos estado fallando, que le hemos desobedecido y nos arrepintamos. Pero hay gente, escúchalo bien, que no se sentirá tranquila hasta que vea que lo que Dios no quería que le sucediera, entonces le suceda a su vida. Menos mal que no son inventos del pastor. Es la palabra de Dios. Sansón dijo que esta vez escaparé.
como las otras veces. Pero resulta que cuando él buscó las fuerzas que antes tenía, sí, resultó que cuando las personas buscaron las amistades, las relaciones, estamos acá, cuando fueron a tocar nuevamente las puertas, cuando se tomaron nuevamente el medicamento, cuando se hicieron nuevamente la prueba, ya las cosas habían cambiado. Ahí Sansón entendió que ya Dios no estaba con él. Ahora el hombre que tenía una fuerza que nada podía contra él, estaba encadenado. Porque créelo, que el enemigo no te va a dar la oportunidad. Las oportunidades las da el Señor. Una vez el enemigo lo cogió, ¿sí?, sin la consagración que quedaba en él y que le impedía poderlo encadenar, inmediatamente tuvo la oportunidad, lo encadenó y dijo: no te me vas a escapar más. Eso es lo que dice la Biblia. El que vuelve a caer en la fornicación, el que vuelve a caer en el adulterio, el que vuelve a caer en la droga, el que vuelve a caer en la mentira, el que vuelve a caer en el homicidio, el que vuelve a caer en la deuda. ¿Qué fue lo que hizo Satanás después que lo encadenó? Dice la Escritura que le sacó los ojos. Y eso tiene una explicación. El diablo lo hace para que tú nunca más lo vuelvas a ver. Una vez el diablo le quita la visión al que estuvo caminando con el Señor, nunca más vuelve a ver al enemigo como lo que es. Ahora Sansón ya no podía ver a los filisteos. Sí, ahora ya no ves al diablo. Ahora ya no ves al mundo. Ahora ya no ves a los demonios, no. Porque eso es lo que hace el diablo. Te saca los ojos espirituales. Y en algunos casos hasta físicos los ha sacado. Porque hay gente que ha quedado ciega, sin ojos. El enemigo sabía que Sansón difícilmente le podría volver a hacer el daño que en un tiempo le hacía. Claro, eso es lo que el diablo quiere, que para aquello que tú naciste, tú no lo cumplas, tú no lo lleves a cabo. ¿Sabes por qué? Porque si tú lo llevas a cabo, tú le haces daño. Y él va a tratar de que tú no le hagas daño. Entonces el daño que tú no le haces al diablo, el diablo te lo hace a ti. Estamos acá. El diablo, escúchame bien, el daño que Sansón dejó de hacerle a sus enemigos se lo hicieron a él. La oración que tú dejas de hacer, el ayuno que tú dejas de hacer, la palabra de la que tú te dejas de alimentar, la búsqueda del rostro de Dios que tú dejas de tener, el servicio que tú a Dios dejas de darle, la obediencia, el sometimiento a la palabra de Dios que tú dejas de tener, el enfrentar al diablo como deberías estarlo enfrentando. Eso es un daño que tú dejas de hacerle. Pero es un daño que si tú no se lo haces a él, él te lo hará a ti. No creas que el diablo no te las va. Sí. Y hay gente que está jugando con candela, porque creen que de Dios se pueden burlar. Y resulta que de Dios no se burla nadie. Hoy te las toma. Hoy dice repítelo. Hoy lo bailas sino en un solo pie. Pero mañana. Usted sabe Sansón cuando se vio no solo encadenado, sin ojos, y luego
dentro de una celda, dentro de una prisión, y moliendo en un molino. Ahí en ese momento fue que Sansón recapacitó. Ahí, en la condición por donde nunca debió haber pasado. Hay gente que quiere verse en una clínica, sí. Quiere verse en una cárcel. Hay gente que quiere verse en la calle. Asimismo quieren ver a su familia. ¿Y por qué me lo dice, pastor? Porque no están entendiendo para qué nacieron. No están obedeciendo el propósito que Dios tiene con ellos. Iglesia, el Señor me dijo: pecando no escaparás más. Una cosa quiero que sepas: es que el enemigo te ataque sin que hayas pecado. Y otra, que lo haga habiéndole dado lugar. Una cosa es que el enemigo te esté atacando estando tú en comunión con Dios, sin estar en desobediencia. Y otra cosa es habiéndole dado lugar. Iglesia, Sansón estaba acostumbrado a pecar y a no sufrir un mal. Estaba acostumbrado hasta que perdió ¿qué? Completamente la consagración. Dios lo abandonó y el enemigo inmediatamente aprovechó. Iglesia, esto no es un juego. Pecando, pecando, tú le estás dando legalidad al diablo. Una cosa era cuando tú le servías a Dios, sí, y otra cosa fue cuando tú te apartaste del Señor. No me digas que es lo mismo. Que ahora te estás ganando lo que antes no te ganabas cuando le servías a Dios. Al final me dirás de qué te sirvió lo que te ganaste, si valió la pena. Al final me dirás si el tiempo en el cual estuviste apartado del Señor resultó más ganancioso, más beneficioso que los años que le serviste de todo corazón a Dios. Sansón ahora estaba moliendo dentro de una cárcel, arrepentido de no haber atendido a lo que el Señor un día le había dicho. La gente decide alimentar su carne. La carne, porque eso es lo que realmente termina sucediendo. Es la carne lo que la gente decide alimentar. Porque lo que está allá afuera, quien te lo está pidiendo es tu carne, no es tu espíritu. Y la Biblia dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted no puede consentir lo que la carne le está pidiendo. La carne ahora mismo te está pidiendo que te duerma. Usted tiene que llevarle la contraria a su carne. La carne te está pidiendo que ahora que tú salgas, comiences a hablar de lo que el pastor estuvo predicando, pero no para edificarte, sino para criticar. Usted tiene que llevarle la contraria a la carne. La carne te va a pedir que no vuelvas a la iglesia, que no vuelvas a este lugar, pero tú tienes que llevarle la contraria a la carne.
La carne te va a pedir mundo, porque es la carne la que te pide mundo. Es la que te pide la música secular, es la que te pide que la cantes, que la baile. Es la que te pide que forniques, que adulteres. Pero tú tienes que llevarle la contraria. Porque si no le llevas la contraria, terminarás como Sansón, moliendo en una cárcel. Iglesia, no estamos jugando. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de Corinto a través del apóstol Pablo? Y voy rápido. En el capítulo 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Escúchalo. Porque quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le sucedieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Iglesia, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, dice la Escritura, que sirve de ejemplo para que tú y yo no lo hagamos, para que los errores que ellos cometieron ni tú ni yo los cometamos. Y me gusta porque finalmente el apóstol dice que la tentación que te ha venido a ti y que me ha venido a mí es una tentación que ambos podemos soportar. No me vengas que la prueba tuya fue más dura que la de los demás. ¿Qué quiere? En tu corazón está el deseo de pecar, es otro cuento. Usted sabe cuánta gente uno aquí reteniéndola para que no peque, para que... Ah, por favor. Yo me imagino que los padres de Sansón llegaron a un momento donde dijeron: no, ya no podemos hacer más nada, ya él creció, ya él tomó la decisión. Lo único que hacían los padres de Sansón era que orar. ¿Sabes cuándo lo volvieron a ver? El día que lo fueron a sepultar. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Lo volvieron a ver el día que lo fueron a sepultar. El día que murió junto con los filisteos, que hacían una fiesta pagana en honor a sus dioses. Iglesia, no estamos jugando. La Biblia nos está diciendo lo que debemos hacer. Y aquí hay gente obstinada, rebelde, que uno dice no lo haga y lo siguen haciendo. Como que me están haciendo el mal a mí. No. Me dolería decírtelo, pero no soy yo. Iglesia, estas cosas sucedieron como ejemplo para que a ti no te suceda. Pero parece que tú quieres que te suceda a ti también. Dice 2 de Pedro 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, dice, con otras 7 personas, trayendo el diluvio en el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Estamos acá. Observa que allá lo decía Pablo a los corintios. Acá lo escribe Pedro a la iglesia judeocristiana. Ambos están escribiendo que las cosas que sucedieron en el pasado nos sirven a nosotros de ejemplo. Y el Señor habla de los ángeles. Escucha, habla de los ángeles que pecaron, pero también habla de la generación que vivió en los días de Noé. Y luego habla de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. El Señor las destruyó, las castigó. El Señor no está en que nosotros estemos pecando y creamos que Él está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Usted viene a la casa de Dios, sea consciente que usted viene a la casa de Dios. Respete la casa de Dios. Venga a alabar, venga a adorar, venga a estar en la actitud correcta. Atienda a Dios, no venga a hablar. Sí, no venga a dormirse. Venga a buscar a Dios, que por eso es que muchas cosas en tu vida no andan mal. Hablábamos de las zorras pequeñas. Esos son zorras pequeñas que muchos no quieren prestar atención, que están escuchando, que te están haciendo daño y insisten en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Y las zorras haciéndote daño. Iglesia, pecando no escaparás más. Sansón dijo: esta vez escaparé como las otras veces. Pero él no sabía que ya Dios no lo iba a guardar más. Sí, esta vez no me voy a accidentar. Sí, dicen algunos. Esta vez no me va a salir nada negativo en los resultados, dicen algunos. Pero resulta que Dios te estuvo observando, que tú decidiste pecar, pecar y pecar, porque creías que Él estaba de acuerdo con lo malo que estabas haciendo. Dios no está de acuerdo con lo malo que hacemos. No te equivoques. No provoques para tu vida las cosas que Dios no quería. Puedes tener un final de victoria, un final de bendición. Todavía estás a tiempo de ponerte a cuenta con Dios. Todavía en esta mañana tú puedes pedirle perdón. Puedes decirle: Señor, perdóname. Admito, me equivoqué. Te ofendí, te desobedecí. Fui rebelde, pero ya no lo voy a hacer más. Me voy a poner a cuentas contigo. Dale el aplauso al Señor.